El frío de toda una vida se instaló en mis manos en el momento en que la pantalla se iluminó. 32 años de historia, un andamiaje de deber cuidadosamente construido, fueron aniquilados por 9 escalofriantes palabras. Mi padre, Félix, ni siquiera se detuvo. El decreto llegó como una astilla de texto, un fragmento digital que rebanó décadas de vida compartida. Te desheredo. Dirige toda correspondencia a mi abogado. El duro tubo fluorescente sobre la encimera de mi apartamento de Atlanta pareció parpadear, registrando la repentina caída de la atmósfera. Mi teléfono emitió la conmoción con un breve temblor y luego se quedó inerte en mi mano. No hubo preámbulo ni justificación, solo destierro, servido en una breve orden. Mi respuesta fue una sola sílaba mesurada: entendido. Las lágrimas nunca afloraron. Las súplicas nunca se formaron en mi lengua. En cambio, apoyé suavemente el dispositivo, acerqué mi portátil e hice un voto silencioso. Un voto que prometía el desmantelamiento completo de la intrincada fabricación bajo la que habían estado operando. Siempre creí que la autenticidad de un hogar residía en su cocina. La de mi juventud, anidada en Willow Creek, llevaba el persistente olor a café quemado y ansiedad. Mi padre, Félix, valoraba la regulación absoluta. Luz tenue, habla susurrada, sentimientos contenidos, silencio total. Mi madrastra, Celeste, se centraba en la perfección exterior, manteniendo una fachada impecable mientras una sutil y corrosiva tensión trabajaba bajo la superficie. Y Jasper, mi hermano mayor, se movía por esas habitaciones con la autoridad inherente de un heredero indiscutible. En cuanto a mí, Lily, dominé el arte de ser insignificante. Dicen que tu lugar en el orden de los hermanos define tu personalidad. Quizás para algunos, pero dentro de la órbita de mi familia, se trataba menos de secuencia y más de funciones asignadas. Jasper era el hijo predilecto, la prueba andante de la exitosa paternidad de Félix. Yo era el aislante, el pararrayos, la encargada de absorber todo desorden. Cuando Jasper flaqueaba, yo pulía el error. Cuando se olvidaba un pago, yo cubría la deuda. Si Félix elevaba el tono, la fricción resultante se me atribuía inevitablemente a mí. Cuando me fui a la universidad, albergaba la ilusión de que la separación física arreglaría nuestra dinámica. Solo profundizó mi papel. Me convertí en la hija satélite, el recurso fiable, aquella cuya estabilidad era la justa para reparar las continuas rupturas en su mundo. 4 años antes, Félix me había contactado, con la voz rota por los sollozos, un sonido que sinceramente nunca antes había asociado con él. Confesó que a la casa le quedaban solo días para ser embargada por el banco. Mencionó vagamente que Jasper lo había decepcionado, sin ofrecer detalles. Afirmó que Celeste estaba consumida por la angustia. Declaró que yo era su único recurso, la única descendencia en la que podía confiar de verdad. Esa súplica actuó como un grillete. Acepté ayudar, solo hasta que estabilizara sus finanzas, prometió. Empecé a cubrir el pago regular de la vivienda, luego los servicios necesarios, luego crisis menores que convenientemente surgían alrededor de mi día de cobro. Cada transferencia se justificaba internamente como la tarifa requerida para mantener el silencio. Mi vida profesional como auditora externa resaltaba la ironía grotesca. Poseía la precisión para conciliar las cuentas de cualquier cliente sin fallos. Sin embargo, seguía siendo irremediablemente incapaz de estabilizar mi propio libro de contabilidad doméstico. A pesar de todo, persistí. Cada reunión estacional se sentía menos como una cena y más como una obra de teatro. Las sonrisas eran demasiado forzadas, las preguntas estratégicamente dirigidas y los elogios reservados estrictamente para Jasper. Celeste alababa efusivamente su nuevo puesto o su última compra de vehículo, solo para girar hacia mí con una expresión dulzona y condescendiente y comentar: Lily se conforma con el trabajo tranquilo, nada que llame la atención. Un comentario diseñado para enmarcar la competencia como un defecto. Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente en la semana previa a ese mensaje de exilio. Un escalofrío metálico comenzó a emanar de Félix, sugiriendo una culpa oculta. Jasper evitaba ostensiblemente cruzar mi mirada,
Celeste se puso cada vez más nerviosa, sobresaltándose violentamente con cada sonido de su dispositivo. La estabilidad que yo había financiado se estaba degradando visiblemente. Luego, durante una noche de diario completamente intrascendente, apareció una notificación de mi pariente, el tío Milo. La comunicación no contenía texto, solo un único archivo multimedia adjunto. Era documentación que nunca se pretendió que yo viera. El contenido de esa grabación no solo iluminó el motivo detrás del abrupto despido de mi padre, sino que encendió el núcleo de la narrativa con una claridad devastadora. El fotograma inicial del video mostraba a toda mi familia inmediata reunida alrededor de la mesa de comedor de Willow Creek, la misma superficie de roble con muchas cicatrices donde había comido incontables veces. Una pesadez peculiar se instaló en mi pecho antes de iniciar la reproducción. La imagen vaciló ligeramente, indicando que el tío Milo probablemente estaba grabando sin intención. El enorme accesorio de techo de Celeste arrojaba un brillo blanco, brillante e implacable, sobre sus rostros. Se veían completamente a gusto, boyantes, poseyendo la seguridad sin esfuerzo de la gente convencida de que están entre aliados. Pulsé la pantalla. La voz de Félix surgió primero, un sonido áspero, saturado de autosatisfacción. Ella no es una hija, afirmó. Es una fuente continua de financiación. Un grito colectivo de alegría estalló en el grupo. Risa genuina sin restricciones, el tipo que señala una broma profundamente compartida y privada. Mi cuerpo se paralizó. Celeste se inclinó, sacudiendo la cabeza con desaprobación fingida. Sin embargo, su sonrisa era amplia y vibrante. «Oh, Félix, por favor, detente», se rió entre dientes. «Esa niña se gasta por nuestro beneficio. Déjala sentirse productiva». Jasper añadió su voz, sonando indiferente, casi aburrido. «Honestamente, papá, es tan ingenua. Deberías escuchar su parloteo en la oficina, siempre justificando por qué te envía dinero. Es patético». El ruido de su diversión se elevó más. Escuché a Milo ahogar una risa fuera de cámara. Mi interior se retorció. Sin embargo, la grabación me obligó a escuchar, arrastrándome a una verdad que había pasado años evitando activamente. Félix elevó su vaso de cerveza hacia la persona que filmaba, ofreciendo un tributo ceremonial. «Por mi fuente de financiación personal», declaró, «que el flujo nunca cese». Los vasos chocaron. Alguien soltó un grito de celebración. Otra persona ofreció una afirmación borracha. Mi mano se sintió de repente muerta y el dispositivo casi se desliza de mi agarre. No era simplemente el contenido brutal de las observaciones. Era la comodidad absoluta, la falta de reserva, la certeza total de que yo nunca sería partícipe de este intercambio porque me veían como demasiado desesperada por aceptación para marcharme alguna vez. Detuve la grabación. El aire en mi apartamento se sentía como si hubiera descendido 30 grados. Por primera vez en mi recuerdo, la tristeza estaba ausente. Estaba completamente alerta. Reproduje el video de nuevo, esta vez estudiando sus rasgos, la inclinación relajada, la crueldad indiferente, la flagrante ausencia de remordimiento. Esto no era un incidente aislado de mal juicio. Era una operación establecida, una filosofía central que había existido mucho antes de mi comprensión. Bajé el teléfono, concentrándome en regular mi respiración. Necesitaba perspectiva, necesitaba la fría realidad. Me dirigí a mi pequeño balcón. El aire nocturno en Atlanta era fresco contra mi piel, lo suficientemente agudo como para impactar mi conciencia. El resplandor de la ciudad palpitaba como balizas de advertencia lejanas. Agarré la barandilla fría, dejando que el escofor metálico me anclara mientras los hechos se solidificaban. Cada confusión reciente se resolvió instantáneamente. El tono extraño de Félix, los comentarios de Celeste cargados de culpa mal disimulada, las interminables necesidades fabricadas de Jasper que requerían pago inmediato. No estaban en apuros económicos, no estaban agradecidos, no estaban intentando recuperarse, estaban calculando. Y el golpe más profundo fue su sentido implícito de derecho sobre mis recursos. Volví adentro, cogí el teléfono y reproduje el clip una vez más. Ansiaba el borde crudo de la indignación,
la claridad ardiente que proporcionaba. A mitad del clip, mi dispositivo vibró con un nuevo mensaje entrante. Era de Félix, una sola línea. Te desheredo. Habla con mi abogado. Mi respiración se tensó, pero no por sufrimiento esta vez, sino por comprensión. Esto no era una represalia. Debían haber sentido un cambio o anticipado un desafío. Pensaron que estaban anticipando mi movimiento, cortando la conexión antes de que yo pudiera desmantelar su arquitectura. Pensaron que mantenían el control. Miré el texto durante un largo y silencioso momento. Luego escribí la única palabra que tenía el poder de cambiar la narrativa. Entendido. Ni sí, ni por qué. Solo la confirmación final y decisiva. Era un punto de terminación, una puerta cerrada y una garantía tácita. Porque en ese instante, de pie sola en mi casa, viendo a las figuras de mi pasado levantar sus vasos en tributo a mi humillación, finalmente absorbí la simple verdad de la que siempre me había escudado. Yo no era un miembro de su familia, yo era una partida en su informe de gastos. El vacío profundo que sigue a una violación profunda es notable. No hubo un colapso teatral ni un grito de rabia, solo una quietud casi cristalina que llenó las habitaciones. Este fue el silencio que envolvió mi apartamento en el instante en que confirmé entendido. Era un silencio absolutamente diferente al de mi juventud, donde el silencio se usaba como una herramienta opresiva, un método de obediencia coaccionada. Aquí, sin embargo, se sintió como autoridad absoluta. Dejé el teléfono a un lado y desplegué mi portátil. Dado que Félix insistía en comunicarse a través de canales legales, yo le proporcionaría precisamente eso: distancia, fría claridad y una retirada decisiva que él nunca podría confundir con un ataque infantil. La primera ventana digital a la que accedí fue mi plataforma bancaria segura. El familiar esquema azul y blanco cargó, y un ritmo bajo y constante comenzó en mi pecho, reflejando el icono de carga. Cuando las cifras finales poblaron la pantalla, algo hizo clic internamente. Mi disciplina de auditoría tomó el mando de inmediato. La acción dejó de ser emocional, se volvió puramente funcional. Fase 1. El subsidio de vivienda. 4 años, ascendiendo a 48 transferencias mensuales ininterrumpidas. Cada pago había sido entregado exactamente a tiempo. Posicioné el cursor sobre la contribución recurrente, notando mi nombre como el único originador, y ejecuté la cancelación. Apareció un cuadro de verificación de rutina. ¿Confirmar suspensión? Solté un aliento medido. Sí, articulé suavemente al espacio vacío. Fase 2. Servicios domésticos. Había mantenido varias facturas de infraestructura para la residencia de Willow Creek durante años. Electricidad, agua, incluso internet cuando Félix lo olvidaba. Clic, clic, clic. Cada servicio fue terminado. Fase 3. Fondos discrecionales. La reserva de emergencia que Celeste solicitaba mensualmente. Las transferencias espontáneas que Jasper siempre requería. Las salidas pequeñas y acumulativas que sumaban cantidades asombrosas. Todas detenidas. Fase 4. Documentación formal. Si Félix deseaba una confrontación librada a través de papel y protocolo, yo dominaba ese dialecto. Generé un archivo nuevo, titulado simplemente Contribuciones, sin adornos, sin comentarios, solo datos brutos, cifras, entradas cronológicas, valores monetarios y notas descriptivas. Preciso, quirúrgico, innegable. La lista se expandió línea por línea, documentando 4 años de compromiso financiero que nunca antes había mencionado. Verlo era como mirar el escaneo detallado de un trauma antiguo y no tratado. Mi teléfono sonó suavemente en la encimera. Un texto de Jasper. Será mejor que no estés empezando una de tus fases dramáticas ahora mismo. Dejé el mensaje sin leer. Otro sonido. Celeste, la fecha límite de la hipoteca es mañana. No compliques más las cosas. Eliminar, eliminar. Estaban convencidos de que esto era un arrebato temporal. Asumieron que una vez que mi temperamento se enfriara, su sistema se reactivaría sin problemas. Pero no estaba impulsada por la rabia. No me estaba derrumbando.
Simplemente había terminado. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma. Mi apartamento se sentía recién fregado, la atmósfera ligera y clara. Preparé mi café, me recogí el pelo y me senté a la mesa. Por pura rutina, volví a iniciar sesión en su portal de vivienda. Pago fallido. Una franja roja brillante parpadeó en la pantalla. Cuenta con pagos atrasados. Mi pulso se mantuvo uniforme, sin miedo, sin subida de adrenalina. En cambio, una ola de profundo alivio me invadió, una sensación limpia y reparadora. Fue la primera fractura visible en los cimientos que habían erigido sobre mi cumplimiento. A media tarde, las repercusiones eran imposibles de ignorar. Un torrente de notificaciones electrónicas inundó mi buzón de varios proveedores de servicios vinculados a mi apoyo financiero ahora cortado. Sin éxito, tarjeta rechazada, servicio suspendido. Cada zumbido se sintió como un cable antiguo desconectándose de mi sistema nervioso. Alrededor de las 5, Jasper inició una llamada. Observé su nombre iluminar la pantalla, brillando con un privilegio no ganado. Dejé que corriera todo su ciclo. 10 segundos después se activó un buzón de voz. Esto va más allá de lo inmaduro. Lo eliminé sin permitirme escuchar más. Esa noche me paré en mi balcón de nuevo, observando la intrincada red de luces de Atlanta extenderse debajo de mí. El tráfico distante era un zumbido bajo. Una brisa fría acariciaba mi mejilla. Por primera vez desde mi infancia, sentí una soberanía genuina sobre mi existencia. No estaba destrozándolos deliberadamente. Simplemente me estaba extrayendo de un marco diseñado para mi agotamiento. Mientras inhalaba el aire fresco, una escalofriante comprensión se solidificó. Félix pensó que su desheredación era una medida punitiva. Olvidó la verdad esencial. Yo era el andamiaje que impedía que toda la estructura se cayera. Y ahora yo no estaba cerca. 48 horas después, el pánico alcanzó un clímax. La pantalla se iluminó con el nombre de Celeste, vibrando violentamente en la superficie de la encimera. No me apresuré. Terminé de servir mi café, permitiendo que el vapor me anclara. Cuando finalmente contesté, activé la función de altavoz. Su voz irrumpió en la habitación como una bocina. «Lily, por el amor de Dios, ¿qué has hecho?» El pago de la vivienda fue rechazado. La entidad crediticia llamó a tu padre. Benfía hoy. ¿Comprendes la gravedad de esto? Arréglalo inmediatamente. No fue una súplica, ni preocupación. Fue una instrucción definitiva. Tomé un sorbo de café deliberado y lento. Félix solicitó que todos los asuntos se canalizaran a través de su representante legal. Respondí con calma. Simplemente estoy honrando sus instrucciones específicas. Un jadeo agudo y conmocionado llegó a través de la línea, seguido de silencio. «¿Qué abogado? No juegues a estos juegos. Lily, este comportamiento es irracional». Corté la conexión. El dispositivo sonó al instante de nuevo, luego una tercera vez. Luego llegó un diluvio de textos, una mezcla fluctuante de manipulación emocional, amenazas y miedo desnudo. Jasper entró en la contienda a continuación. ¿Estás completamente resquiciada? Estás destruyendo la vida de papá. Transfiere ese pago hoy. Otro texto. ¿Crees que este melodrama te hace poderosa? Eres patética. Durante años, esas palabras exactas me habrían inutilizado. Ahora sonaban huecas. Al mediodía, las comunicaciones habían progresado de frenéticas a abiertamente hostiles. Celeste amenazó con acciones legales formales. Jasper juró que sería exiliada permanentemente. Félix no envió nada. Su silencio más poderoso que su ruido. Pero más tarde ese día, la dinámica cambió por completo. Mi abogada me contactó. Había recibido comunicación del supuesto abogado de Félix. Un correo electrónico de tono formal que alegaba acoso financiero y exigía la restitución inmediata de todas las contribuciones. Mi abogada se rió. «Esta no es una reclamación legítima», afirmó. «Es pura presión, farol vacío». «Bien», respondí, exhalando por completo, «porque necesito tu ayuda con algo mucho más serio». Le conté todo. Los años de pagos clandestinos, el vídeo que el tío Milo había proporcionado sin querer,
la forma en que me habían utilizado como un punto de efectivo directo. Luego expresé la sospecha que había tenido durante años. Había anomalías constantes en los informes de su fundación comunitaria. Creo que Félix está desviando fondos. Quizás algo peor. Su comportamiento cambió inmediatamente. Comenzamos a excavar. Durante la semana siguiente, cada momento libre de mi vida fue consumido por una operación silenciosa y meticulosa. Apliqué mi formación profesional, cotejando fechas y transferencias financieras específicas con los documentos disponibles públicamente del fondo comunitario. Cuanto más analizamos los datos, más alarmantes se volvieron las inconsistencias. Mi abogada involucró a sus contactos forenses de confianza y el patrón pronto se confirmó como innegable. Félix no era meramente descuidado. Estaba desviando activamente sumas sustanciales, ocultando las retiradas repetidas y grandes bajo descripciones vagas. Pero la exposición no se detuvo en el fraude financiero. Una noche tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi rechazo la llamada. Algo me detuvo. Una voz frágil y temblorosa susurró a mi oído. «Lily, soy mi prima Candy». Sonaba como si se estuviera escondiendo en algún lugar pequeño y oscuro. «Vi el clip», confesó, «y tengo que contarte lo que me hizo hace años». Mi respiración se cortó. Reveló un incidente pasado, donde Félix la había acorralado cuando tenía solo 17 años. Cómo gritó, cómo Celeste había minimizado el evento, enmarcándolo como un simple malentendido, cómo Candy había sido silenciada y aislada durante años. «Lo siento mucho», susurró Candy. No sabía en quién más podía confiar. Cerré los ojos, un nudo apretado formándose en mis sienes. Félix no era solo un manipulador inteligente, no solo un abusador financiero. Era verdaderamente peligroso. 2 días después, la pieza final del oscuro rompecabezas llegó de un mensajero inesperado. Dahlia, la confidente más cercana de mi difunta madre, Willow. Su voz estaba rota por la tristeza mientras hablaba. «Willow sufrió inmensamente, Lily. Nunca te reveló la magnitud completa porque quería protegerte desesperadamente. Félix controló cada aspecto de su vida, su dinero, sus elecciones, sus relaciones. Lentamente drenó su existencia hasta secarla. Algo viejo y protector dentro de mí se hizo añicos por completo. Esta no era simplemente una familia desordenada y disfuncional. Era un aparato calculado, construido enteramente alrededor del deseo absoluto de un hombre por el control. Y yo no iba a ser la siguiente baja a largo plazo. Yo era la que estaba interrumpiendo todo el patrón. La confrontación inevitable llegó en una plácida noche de jueves. El atardecer de Atlanta era de un oro intenso, enviando haces de luz ámbar a través de mi salón. Cuando el fuerte impacto golpeó mi puerta, 3 golpes desesperados y sordos, reconocí al instante el sonido del miedo absoluto. Cuando abrí la barrera, Félix estaba parado allí. Su tez estaba pálida, sus rasgos grabados con la severidad del pánico interno. La postura dominante que solía blandir como un escudo estaba completamente ausente. «Lily», graznó, con la voz tensa, «por favor, están amenazando con acciones legales. Los miembros de la fundación están haciendo acusaciones. Los rumores están por todas partes. Puedes revertir esto. Debes hacerlo. Eres la experta. Diles que fue un error de procedimiento». Su voz se les integró en la frase final. «Eres mi hija», añadió, la frase despojada de su antiguo poder, convirtiéndose en una súplica patética. Permití que el silencio en el pasillo se alargara hasta que él cambió su peso incómodamente. Luego metí la mano en la funda protectora que sostenía y le ofrecí una sola página impresa. Sus manos temblaron notablemente mientras escaneaba el contenido. Cuando sus ojos registraron la lista de transferencias resaldadas y el frío resumen de la presunta malversación, su respiración se cortó bruscamente. «¿Qué es esto? ¿Qué es este documento?», tartamudeó. «Una visión general», declaré, mi voz baja y constante, «de lo que las autoridades ya poseen y lo que pronto será de conocimiento público». Levantó la vista.
el terror puro inundando su expresión. Tú eres responsable de esto. No era una pregunta buscando confirmación, era una acusación buscando culpa mal dirigida. No, lo corregí en voz baja. Tú lo eres, sacudió la cabeza violentamente, su voz elevándose en desesperación. Lily, te lo ruego, necesito tu ayuda, me debes esto. ... Di un paso deliberado hacia atrás, permitiendo que la luz enfatizara la distancia entre nosotros. No te debo nada, dice. Y tú ya cortaste todos los lazos conmigo. ¿No lo recuerdas? Su rostro se derrumbó hacia adentro. No lo decía en serio. Ese, interrumpí, mi tono cortando su debilidad, es el problema fundamental. Nunca lo dices en serio. Cerré la puerta inmediatamente sin darle oportunidad de responder. El pestillo hizo clic en su lugar, un sonido suave y definitivo. Detrás de ella, escuché la respiración de Félix cortarse, seguida de un sollozo solitario y desolado. Ese fue el instante en que su estructura cuidadosamente mantenida se desintegró, no porque yo hubiera demolido activamente nada, sino porque finalmente había retirado el apoyo necesario para que se mantuviera en pie. El colapso resultante se aceleró más rápido de lo que había anticipado. En una semana, el Comité de Supervisión de la Fundación inició una investigación interna oficial. Mi abogada les proporcionó el resumen de las discrepancias, y la narrativa se salió de control rápidamente. Las reuniones llevaron a declaraciones, las consultas discretas estallaron en condenas públicas. El nombre de Félix, antes sinónimo de respeto comunitario, se convirtió en una historia de advertencia. Jasper intentó montar una defensa online, pero sus publicaciones solo centraron más escrutinio en la investigación en curso. Los motivos fueron debatidos, se circularon capturas de pantalla incriminatorias y su reputación se desmoronó bajo el peso de su propio sentido de derecho. Al cierre del mes, la residencia de Willow Creek, su trofeo, mi obligación de 4 años, fue formalmente programada para revisión de ejecución hipotecaria. Los pagos constantes que yo había gestionado en solitario eran el único factor que preservaba su solvencia. Sin mi intervención, la estructura falló al instante. Mientras tanto, mi mundo en Atlanta cambió dramáticamente de maneras imprevistas. Mi supervisora se acercó a mí después de completar una auditoría importante y compleja y me ofreció una promoción significativa, comentando que nunca había presenciado a nadie navegar una intensa tensión personal con tal claridad sostenida. Salí de su oficina con un título de trabajo que por fin reflejaba el mérito genuino de mi trabajo. Una noche tarde, contemplando la vasta y luminosa ciudad desde mi balcón, una sabiduría tranquila se instaló profundamente dentro de mí. Por primera vez, la paz no era una mercancía que se me exigiera comprar. Al final, la lección fue clara. La conexión se define no por lazos biológicos, sino por la forma en que se te honra y trata. Alejarse de las personas que buscaban disminuirme no fue un acto de egoísmo, fue un acto esencial de supervivencia. Y establecer límites nunca fue crueldad, fue profundamente libertad. Si alguna vez has soportado más de tu parte legítima o se esperaba que sirvieras como el único punto de estabilidad, estás completamente justificado para finalmente dejar ir esa carga. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo.